Continuando con el desarrollo de los capítulos contemplados en el título 2 del decreto 1507 del 2014, vamos a hablar de las deficiencias por alteración del sistema urinario y reproductor, que corresponde al capítulo quinto. Pues tiene un objetivo, generalmente es calificar o proveer los criterios clínicos para evaluar la pérdida parcial o disfunción o pérdida total de las funciones permanentes y definitivas del sistema urinario y reproductor. Todas las patologías neoplásicas y los órganos que afecten por un compromiso del sistema urogenital, órganos diferentes, se contemplan en sus capítulos diferentes y cuando se aplique este capítulo se combinará en respectivas fórmulas. El alcance, pues, tocar todo el sistema urinario, reproductor o ambos, entre ellos tracto urinario superior como riñones y ureteres, órganos reproductivos masculinos, pene, escroto, testículos, epidimo, cordón espermático, próstata y vesículas seminales. Igualmente los órganos femeninos como el caso de vulva, vagina, cervix, el útero, la trompa de falopio y los ovarios. Esto también, sobre todo en el caso de los órganos femeninos, incide la edad, si está en una edad pre o posmenopáusica. Consideramos también la carga de herencia al tratamiento, especialmente la diálisis, llámese peritoneal, llámese hemodiálisis 2-3 veces a la semana, se le asignan una serie de puntos. Igualmente para efectos de medicamentos, la vía por donde se aplican los medicamentos, si se requiere dieta o no dieta, nos apoyamos en las tablas correspondientes al capítulo del sistema endocrino para hacer más integral la carga de herencia al tratamiento. Acá a los valores por cada tabla o por cada órgano afectado, si es aplicable o tiene puntos de carga de herencia al tratamiento, se van sumando adicional a cada tabla, y por cada tabla o por cada órgano afectado se tomará la eficiencia total y entre ellas se aplicará la fórmula de valores combinados de la eficiencia. Tenemos unos criterios importantes, especialmente el historial clínico, que nos relata toda la enfermedad de cada uno de los órganos afectados como factor principal. Igualmente en el caso con factores moduladores tenemos los hallazgos físicos, que son los signos o síntomas de la enfermedad, la alteración anatómica, que de hecho si hay una alteración leve, moderada, severa, muy severa, ya está definido en generalidades también, para que se acuerden y recurran a las tablitas de generalidades donde se define qué es una alteración leve, severa o muy severa. Estos son hallazgos físicos. Cuando hablamos hallazgos físicos estamos haciendo énfasis a examen físico, los cuales deben estar soportados por historia clínica. También tenemos el criterio 3 con factor modulador, que son todas las pruebas objetivas. Tenemos específicamente pruebas de función renal, los niveles de creatinina sérica, la tasa de filtración glomerular, el daño parenquimal, daño de la vejiga, de la uretra. Entonces, todas esas pruebas que nos objetivicen son un factor modulador. Veamos entonces del tracto urinario superior. Vamos a hablar de los desórdenes, de deficiencias dadas por el tracto urinario superior, lo que quiere decir los riñones. Entonces vamos a mirar como factor principal, que aquí está representado por diálisis, llámese peritoneal, llámese hemodiálisis. Igualmente si hay un solo riñón o si hay un trasplante exitoso de riñón, se contempla en diferentes clases. También la frecuencia de los síntomas, la presentación dentro de las 24 horas, si son ocasionales, frecuentes o continuos, también lo tenemos definido en sus respectivas tablas de generalidades. Entonces, igual si hay una afección pequeña, una glomerulonefritis o si hay un cálculo renal, también se contemplan a manera de ejemplo. Tenemos cosas muy importantes que automáticamente se asignan unos valores porcentuales. Cuando hay una diálisis,
y esta es peritoneal, se asigna el 60% de eficiencia sin aplicar nada más, ya se deja ese valor. Y si es una diálisis peritoneal, pero que sean 2 veces a la semana, se asigna el 75%. Y si esta diálisis, hemodiálisis es 3 veces a la semana, se le asigna el máximo valor, que es el 90%. Hay que, en forma definitiva, estos valores sin necesidad de aplicar los demás factores moduladores. Entonces son valores exactos, automáticos, que se van a dar. No se olvide que estas deficiencias hay que ponderarlas siempre al 50%, es decir, dividirla en 2. De manera de ejemplo, si hay una persona con un trasplante renal exitoso, automáticamente se ubica en la clase 2 y se le asigna el valor del 22% por corresponder a la clase 2. Y seguimos mirando en cuanto a los factores moduladores del ejemplo, igualmente lo aplicamos. Dentro de ellos, si está mínimamente afectado o no la funcionalidad o la estructura de los riñones, y vamos a mirar si está alteración moderada, severa o muy severa. Ya le he explicado que hay que recurrir a las tablas de generalidades. Y la otra, prueba de función renal, la depuración de creatinina, es importante acá. Y para continuar con el ejemplo, ya nuevamente estábamos en la clase 2, teníamos 22%, y si se encuentra en la clase 1 los síntomas que son con una alteración leve, y si se encuentra en la clase 2, como en el caso del ejemplo de las pruebas de función renal de un riñón exitoso, entonces se dará clase 2. Mirando nuevamente los síntomas y síntomas, ¿por qué se le da clase 1 a un trasplantado renal? Porque requiere una vigilancia permanente, esa es la razón. Entonces ya vemos que tenemos un factor 2 principal, tenemos uno clase 2 en el modulador, entonces sería 2 menos 2, 0, y tenemos 1 menos 3 da menos 2 en caso del segundo factor modulador, y nos tocaría correr el valor del 22 al 14%. Esto es en cuanto a manera de ejemplo hipotético. También si tenemos todas las clases que correspondan a la clase 4, se le da el máximo valor del 90%. Entonces, si todos los dos factores moduladores y el factor principal se ubican en la clase 4, se le da el máximo valor, que es 90% de eficiencia. Ahora pasamos al caso de las derivaciones quirúrgicas del tracto urinario superior. Pues de hecho las teníamos en el 917, el 99. Tenemos en el caso de uretero intestinal 20%, la ureterostomía cutánea sin intubación 20%, y la nefrostomía o ureterostomía 30%. Entonces sí es de señalar que cuando hay más de una de estas derivaciones, se pueden tomar una por una y se aplica la fórmula de valores combinados. Seguimos con el compromiso de la vejiga, las deficiencias valoradas por vejiga. También la sintomatología, si es ocasional, frecuente, continua, o si es una vejiga excluida o una extirpación. Esos son los factores principales, que son el historial clínico. Y las pruebas de función renal, de función de la vejiga, las pruebas urodinámicas, también van a comportarse con factor modulador. Es de señalar que si, a manera de ejemplo, si tenemos un caso que tiene sintomatología frecuente como olor o pérdida de control de la micción, automáticamente se señala el número 15 de eficiencia, el porcentaje. Y si las pruebas urodinámicas están con una alteración severa, pues pasaría a la clase 3. Entonces, para efectos de este ejemplo, sería el factor principal la clase 2 y el factor modulador clase 3. Entonces sería 3 menos 2 da 1. Entonces el valor se correría a la derecha, es decir, a mayor valor, al 19% en el caso de este ejemplo hipotético. También vamos a considerar que si la vejiga tiene una extirpación, el valor es único, se le da 60%, no hay que aplicar factor modulador para nada. Esa es una condición que tiene la parte pie nota de la tabla 5.4.
Seguimos con la uretra. En el caso de la uretra, pues también se tiene en cuenta la sintomatología. En cuanto a los hallazgos físicos encontrados, pues si hay una alteración por los estudios que nos estén reportando, una uretrografía, si la alteración es compromiso una obstrucción moderada, severa, muy severa, entonces es el que nos va a ubicar la clase como factor principal. Y en cuanto a la micción, si responde al tratamiento de dilataciones, si no funciona con dilataciones, se va a comportar con factor modulador. Entonces tampoco hay nada nuevo, es más objetivo, eso sí, y nos podemos apoyar también en esto. Lo mismo si se encuentra una disfunción por próstata, un daño por próstata, un compromiso de uretra, pues de hecho se aplica en el caso de los hombres. Seguimos con la tabla 5.6 que corresponde a las deficiencias por enfermedad del pene. Igual acá es de señalar pues como factor principal el historial clínico, está frente a la función sexual, ¿sí? Aquí el pene como función sexual, ya no como función urinaria. Si hay un compromiso del pene, función urinaria y función sexual, se aplica dos veces las tablas y se aplica la fórmula de valores combinados. Y si hay la posibilidad de la función sexual, depende de las dificultades que tenga, o puede ser posible o no es posible, se le va a dar un valor de acuerdo a la clase, y ese es el factor principal. En cuanto a los hallazgos físicos, ya pues por pruebas que nos reporten, si presentan anomalías leves, moderadas, severas, muy severas, entonces también se tomará la clase que corresponde y se aplicará la fórmula. Es de señalar que aquellas personas que estén entre 40 y 65 años, en estas personas, si son menores de 40 años, se le suma el 10% de la eficiencia obtenida en esta tabla. Es decir, si tiene 20% de eficiencia y es menor de 40 años, se saca el 10% del 20, nos daría 2, y le sumaríamos a la eficiencia, haría 20 más 2 da 22. Cuando la persona es mayor de 65 años, se le resta. O si está en el lapso entre 40 y 65 años, se le resta el mismo 10%. Si una persona está de 55 años, está en la clase 3, y obtiene el 20% de eficiencia, entonces en lugar de sumarle como los menores de 60 años, se le resta, entonces sería 2%, retirado al 20 nos quedaría 18% como eficiencia. En cuanto al daño escrotal, pues también tenemos historial clínico, daños ocasionales, frecuentes, continuos. Este se comporta como factor modulador, y el estado físico, el examen físico soportado por historia clínica. Además, miramos la posición testicular, si está por fuera o están implantadas en partes diferentes, ese es el factor principal, y se le daría también un valor como factor principal. Es de aclarar que si se cumplen los criterios, la clase 3 será el máximo valor del 15% que corresponde a la clase 3 de esta tabla. En cuanto a los testículos, epidimo y cordón espermático, de igual manera tenemos signos sustentados, documentados en la historia clínica. Si los signos son leves, si hay una alteración anatómica o son compromisos moderados, o hay una pérdida lateral anatómica de los órganos sexuales primarios, o no se detecta función seminal, entonces ese es el que nos va a dar como factor principal. Y el caso del factor modulador, tenemos el historial clínico en cuanto a la sintomatología. Si esta sintomatología de dolor testicular se presenta ocasionalmente, se mejora o no responde al tratamiento, se asignará la respectiva clase y se aplicará la fórmula entre la clase principal y la clase el factor modulador. Las expresiones moderadas, leves, muy severas, pues también toca recurrir
a las generalidades en las tablas 4.1 y 4.4. Es de señalar que la clase 3 tiene un solo valor y es 20%, y esto se aplica cuando hay una pérdida anatómica bilateral de los dos testículos. Se le da y se le asigna automáticamente el 20%, es un valor único dentro de esta clase. En cuanto a la próstata y las vesículas seminales, también tienen un comportamiento. Las pruebas físicas son el factor principal, estas están dadas por la citoscopia o también nos dice el TAC para mirar el compromiso de la próstata, si la alteración está muy grande, muy pequeña, moderada, bueno, en fin de cuentas esas definiciones ya vemos que están en las tablas 4.4. Y en cuanto a la presentación de síntomas, en cuanto a la disfunción de próstata, entonces también no lo soporta la historia y es el factor modulador. Es de señalar, como ya lo dije antes, que cuando hay un compromiso de próstata y tiene un compromiso de uretra, se aplica por aparte las tablas de la uretra y se combinan las dos tablas. Ahora, siguiendo con los órganos reproductivos femeninos, vamos a encontrar ya el comportamiento a nivel de vulva y vagina, señalando que si hay una disfunción urinaria como parte del compromiso de la vulva, entonces se aplicará la tabla de orina, también de uretra. La importancia de que el canal vaginal sirva para efectos del nacimiento del bebé, entonces eso también se valora aquí. Igualmente, si hay una pérdida de interés del alivio sin que haya un comportamiento anatómico en los órganos femeninos, entonces tiene que recurrir a las tablas por alteraciones de comportamiento y la enfermedad mental. Si pertenecen a la clase 2, digamos, ahí vemos la 2 está señalada entre 11 y 25%, y no son posibles las relaciones sexuales, entonces se le va a asignar un valor automáticamente del 25%. Es decir, cuando requiere tratamiento continuo por una enfermedad vulvar o vaginal, pero no puede tener relaciones, entonces se le da 25%. Si es posmenopáusica en la clase 2 y 3, pues la eficiencia se baja al valor inferior. De 2 y 3, valor inferior cuando son posmenopáusicas. En el caso de trompas de falopio y el ovario, de igual manera, se considera hasta dónde responde la función de la trompa de falopio o ovario, se mira si es una sola trompa, si requiere tratamiento y da respuestas acertadas, hay una permeabilidad tubárica o es posible la ovulación, todo eso se mira también, se le asignará a la clase si hay disfunciones en este aspecto o no. La pérdida anatómica de la función de las trompas del ovario o de ambos ovarios en la época premenopáusica se considera también un valor. Si es premenopáusica se le daría el máximo valor. Si es posmenopáusica, pues no se otorga valor precisamente porque se ha perdido la función natural de estas estructuras orgánicas. El historial clínico y las pruebas objetivas, pues de hecho en el caso de trompas de falopio, ovario, igual, la misma que la tabla anterior. Esos son los aspectos que contemplamos nosotros en los sistemas reproductores masculinos y femeninos. No hay variación importante con el decreto 917 del 99. Entonces, nuevamente, gracias por atender esto y ya profundizaremos en los respectivos talleres presenciales sobre cada una de las tablas. Gracias.